En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Comentando este Evangelio del domingo de Sexagésima, Su Santidad el Papa Benedicto XVI afirmaba que nuestro Señor Jesucristo, en su enseñanza a las gentes, utiliza de las parábolas, de estas narraciones simbólicas con elementos de la realidad, pero con un significado más profundo que las mismas palabras tienen, para estimular en los oyentes la decisión, la conversión del corazón. Pues las parábolas requieren un esfuerzo para interpretarlas, para comprenderlas, interpelan nuestra inteligencia, pero sobre todo interpelan, mueven, quieren mover nuestra libertad, nuestra voluntad. El fin de la parábola del sembrador es mover nuestra inteligencia y nuestra voluntad a acoger a Cristo, Verbo del Padre, semilla que quiere crecer en nosotros y dar fruto al 100%. La pregunta que hemos de hacernos esta mañana, nosotros que somos católicos practicantes de misa habitual, que solemos rezar, que leemos de vez en cuando la palabra de Dios y no todos los días, ¿por qué la palabra de Dios no fructifica en nosotros? ¿Por qué no vemos en nosotros los efectos sanadores, sobrenaturales, milagrosos de la palabra de Dios en nuestras vidas? 3 son los impedimentos principales por los que la palabra de Dios no germina en nosotros y no da fruto, el fruto esperado. El primer obstáculo que encuentra la palabra de Dios en nosotros es en nuestra inteligencia, en nuestro entendimiento. Oímos, pero no queremos entender, no queremos comprender, como si lo que se está diciendo nada tuviera que ver con nosotros. La soberbia, nuestros propios razonamientos, nuestros gustos, apetencias, impiden que la semilla de Dios caiga en nosotros, ilumine nuestra inteligencia y nos muestre la verdad. Tenemos un ejemplo clarísimo en los Evangelios, en el grupo de los fariseos y de los escribas, hombres de ciencia, de teología, hombres entendidos en la ley que se dedicaban al estudio. Escuchan frecuentemente la palabra de Cristo, pero no con la disposición de acogerla, no con la disposición de dejarse iluminar por ella, sino para entrar en discusión con él mismo, con la misma verdad que es Cristo, para acusarle de herejía. Hoy en día este es también el pecado del hombre de nuestro tiempo, hinchado por los logros de la ciencia, de la técnica, de la medicina. Creemos tener respuesta para todas las cosas, pensamos que nuestro conocimiento y nuestra técnica y nuestra ciencia pueden salvarnos. Y nosotros, mis queridos hermanos, no nos vemos libres de este mal que es el mal de nuestra época. Pero además es el estado de las almas, este estado continuo de pecado que lleva, o creo yo, a mi juicio, que lleva a que haya una influencia del maligno, del demonio, en el entendimiento. No solamente en el mundo, apartado de Dios, sino incluso entre los católicos en la misma Iglesia. Una obstrucción mental, un oscurecimiento del entendimiento por parte de los hombres que lleva a no entender la verdad, a no distinguirla del error, llegando tristemente a la confusión entre verdad y mentira, entre bueno y malo. Hace unos días lo vivíamos patente en nuestra España, en nuestra querida España. El Tribunal Constitucional afirmaba que hay un derecho al aborto, al asesinato cruel de los más inocentes en el vientre materno de su madre. Es algo abominable a los ojos de Dios, es algo terrible que va contra todo sentido común, contra la misma verdad y contra la ley natural.
Y en cambio, unos señores jueces, la alta instancia de nuestro Estado que debe dictaminar la justicia, ha dicho que existe un derecho inexistente, un derecho que no hay, pues no hay derecho al aborto ni a decidir nada, sino solamente hay la obligación de defender la vida y de proteger a los más débiles. Esto en el mundo, pero también lo estamos viviendo tristemente en nuestra Iglesia. Cómo han llegado, cada vez se hacen más patentes, los rumores de una prohibición total para la celebración de la Santa Misa tradicional, según el misal de San Pío V. ¿Cómo se puede negar, cómo se puede prohibir algo que es bueno, que es legítimo, que es santo y que la Iglesia ha aprobado y recomendado? ¿Cómo poder llegar a decir que eso es malo para las almas y que es malo para la vida de la Iglesia? Es este oscurecimiento de las mentes, este entenebrecimiento de las inteligencias, incluso pues en aquellos que nos gobiernan, en aquellos que son nuestros propios pastores. El primer impedimento para que la palabra de Dios germine en nosotros está en nuestra inteligencia hinchada de soberbia. El segundo obstáculo para que la palabra de Dios germine en nuestro corazón radica en la voluntad. Es aquellos que oyen la palabra de Dios, se entusiasman, pero a la hora de ponerla en práctica se echan atrás. Les parece difícil, exigente, se sienten incapaces. Tienen miedo, en definitiva, a sufrir, tienen miedo al esfuerzo, tienen miedo a la renuncia, tienen miedo al trabajo. Son aquellos de los que Jesús hace la amenaza en el Evangelio. No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Ejemplo, en el mismo Evangelio, aquellos judíos, aquel pueblo que el Domingo de Ramos aclamaba a Jesucristo como el Hijo de David, el Mesías prometido, es el mismo que a los 5 días cambia de parecer y gritan en el pretorio: crucifícale, crucifícale, no queremos que éste reine sobre nosotros. Ejemplo de nuestros días, pues todos aquellos que viven la fe o tienen una práctica religiosa, van a misa los domingos, participan de ciertas actividades de la Iglesia, incluso frecuentan ciertas cofradías, participan en ciertas cosas de la religión, pero en definitiva su vida es totalmente distinta. Son vidas contradictorias, se dejan llevar por las modas y por la mundanidad. Fijaos que ese principio de ahora es así, lo hemos comulgado y es el principio vital de tantos cristianos católicos de misa dominical que tragan con carros y carretas sin discernir, sin juzgar y sin darse cuenta de lo perjudicial que es para sus almas. Estos, aquellos que escuchan la palabra de Dios pero que después tienen miedo, se dejan llevar por sus propios gustos y pasiones, viven de cara a la galería en vez de vivir de cara a Dios. Les importa más lo que puedan decir los otros que lo que pueda decirles Dios nuestro Señor, olvidándose de que un día, queramos o no, habremos de presentarnos delante de Él y habremos de rendir cuentas de nuestra propia vida y de nuestras propias decisiones. Estos, los que escuchan la palabra de Dios, se entusiasman, pero pronto se cansan o tienen miedo o no tienen ganas de trabajar en sus almas. Son aquellos que van siempre detrás de la mayoría, siguiendo ese principio de que pues lo que hacen los demás también yo puedo hacerlo. En definitiva, son aquellos que se contentan de ser como son, están encantados de conocerse, sin luchar contra sus propias tentaciones, sin luchar contra el pecado, sin examen de conciencia, sin búsqueda alguna de perfección. El tercer obstáculo para que la semilla de Dios germine en nuestras almas ya no está en el entendimiento ni en la voluntad, sino que está en nuestros afectos, en nuestros sentimientos, radica en el corazón. Amores, apegos, que si bien no son ilícitos, son mundanos y desordenados.
El ejemplo del Evangelio es aquel joven rico que, admirado ante la santidad del Maestro y la sublimidad de su doctrina, se acerca porque quiere ser perfecto. Y cuando el Señor le muestra el camino de la renuncia, de la exigencia, de la perfección, se echa atrás. Y nos dice el evangelista, porque era muy rico, porque tenía su corazón apegado a las riquezas. Hoy también el hombre tiene su corazón apegado a las riquezas, apegado al bienestar, apegado a la comodidad de vida, apegado al placer. Y por tanto, la semilla de Dios no puede germinar, porque su corazón no está en Dios, sino en las cosas de este mundo. Allí donde está tu corazón, está tu tesoro. Nuestro tesoro es Dios, allí estará nuestro corazón. Nuestros tesoros son las cosas de este mundo, pues allí tendremos nuestro corazón totalmente apegado e imposibilitado para amar a Dios. Y la pregunta, ¿cómo hacer entonces para que nuestro corazón sea tierra buena, que dé fruto, donde la semilla pueda germinar y dar fruto al 100%? En definitiva, necesitamos un entendimiento humilde para que nos dejemos enseñar por aquel que es la misma verdad. En esos avisos recolectados por las carmelitas de Beas de Segura, si no me equivoco, dichos de San Juan de la Cruz, dice el santo: déjate enseñar, déjate mandar, déjate sujetar y despreciar, y serás perfecto. Déjate enseñar, déjate mandar. Déjate enseñar por Jesucristo, por su palabra, por su Evangelio, que es verdad y no nos engaña, que es verdad y nos muestra el camino de la felicidad, de la vida, de la plenitud. Déjate enseñar por Jesucristo y serás inteligente, serás sabio, pues como dice la santa, el que se salva es el que sabe, y el que no se salva no sabe nada. Necesitamos un entendimiento humilde, dejarnos enseñar por Jesucristo. Necesitamos una voluntad fuerte. Hoy vivimos en una generación, somos de una generación de plastilina, que no valemos para nada, comparados a nuestros mayores, que es el hombre moderno, que no somos capaces de mover nada, pues somos unos perezosos y no valemos, somos unos vagos y no tenemos fuerza ni entusiasmo para nada. Fijaos nuestras catedrales, los grandes hitos de la historia. ¿Quién lo ha hecho? Gente con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha valentía. Y hoy no nos movemos, lo único que sabemos mover es el dedo índice en la pantalla del móvil, sin tener capacidad para ninguna tarea. Hemos de fortalecer nuestra voluntad a través del trabajo, a través de la mortificación, a través del esfuerzo, a través de la perseverancia. Y esto, aquellos que tenéis hijos, que sois padres y que tenéis la responsabilidad de educar, es muy necesario educar en la laboriosidad, en el trabajo, en la perseverancia. No podemos continuar teniendo una sociedad de plastilina. Dice el Kempis que una mala costumbre, un mal hábito, se corrige con un buen hábito y una buena costumbre. Si hasta ahora hemos tenido malos hábitos y malas costumbres, tengamos una voluntad fuerte para corregirnos mediante una buena costumbre, mediante un buen hábito. Necesitamos un entendimiento humilde, una voluntad fuerte, un corazón limpio, pues dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En una conversación de Santa Teresa con nuestro Señor, le dice Jesús a Santa Teresa: Teresa, ¿sabes qué es amarme con verdad? Y le contesta el Señor: entender que todo es mentira, lo que no es agradable a mí. Teresa, ¿sabes qué es amarme de verdad? Que todo es mentira, aquello que no sea agradarme a mí. Para tener corazón limpio, purifiquémoslo de los amores de este mundo y busquemos solamente el puro amor de Dios, aquello que le agrada, porque todo lo demás es mentira.